Muy buenas tardes. Hoy queremos decirles que inicia esta nueva etapa de vacunación en la ciudad. No hemos parado de vacunar en la ciudad. Ahora Eduardo nos va a informar de esta semana y lo que esperamos para la próxima semana también, aunque daremos toda la información con más detalle el viernes para la próxima semana. Comentarles también que el día de ayer me reuní con la comisión de expertos que fue nombrada para la línea 12. Ellos ya han solicitado alguna información y se les está proporcionando toda la información. El objetivo de esta comisión, como ustedes saben, es pues el reforzamiento integral de la línea 12 del metro. Entonces, eso que sepa la ciudadanía que va avanzando y que están trabajando esta comisión de manera muy importante. Entonces, le voy a pedir a Eduardo que nos dé el informe de la vacunación de esta semana. Está también con nosotros Oliva para poder dar mayores detalles. Gracias, jefa de gobierno. Hola, muy buenos días a todos. Continúa entonces el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México a partir de hoy con las alcaldías que ustedes ya conocen, Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc en primera dosis de 40 a 49 y en segunda dosis de 50 a 59, Tláhuac y Xochimilco. En esta primera dosis de adultos de 40 a 49 años, estimamos vacunar de hoy hasta el sábado cerca de 230,000 personas. Esto en las alcaldías Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. En Cuauhtémoc, ustedes ya saben, las sedes son Biblioteca Vasconcelos y la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En Iztacalco, el Palacio de los Deportes, en el área de pabellones, y para Azcapotzalco, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, así como en la Arena Ciudad de México. También estaremos completando segunda dosis a 93,000 personas que recibieron la vacuna Sputnik de 50 a 59 años de edad, que son residentes de las alcaldías Tláhuac y Xochimilco. En este caso para Tláhuac, en la Universidad Marista, y para Xochimilco, en el Deportivo Xochimilco. Siguiente. Este calendario ya lo conocen, pero para enfatizar, el día de hoy en estas 5 alcaldías estamos citando a las personas cuyo primer apellido inicie con las letras A, B y C, y mañana con las letras D, E, F, G, y así de manera consecuente hasta el día sábado que terminemos con las últimas letras, así como cualquier persona que no haya podido acudir a su cita. Como siempre, les pedimos enfatizar mucho la importancia de llegar simplemente 15 minutos antes, asistir de acuerdo a su día, a su hora, y así tenemos tiempos de espera entre entrada y salida menores a 1 hora. Siguiente. También queremos compartirles que para la próxima semana, del lunes 28 de junio al viernes 2 de julio, estaremos vacunando con segunda dosis las 6 alcaldías donde vacunamos con la vacuna Pfizer a población de 50 a 59 años de edad. Son cerca de 343,000 personas en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Coyoacán y Tlalpan. Estimamos hacer estas 344,000 prácticamente vacunas, son cerca de 69,000 vacunas diarias en promedio. Estas dosis ya nos informó el Gobierno de México van a llegar. Vamos a informar a más detalle el viernes sobre las sedes, días, horarios, etcétera, pero prevemos por lo menos estas alcaldías y es posible, si tuviéramos alguna noticia adicional, tal vez añadir alguna más, pero por lo menos estas 6 alcaldías estaremos completando 50 a 59 años entre el 28 de junio y el viernes 2 de julio. Siguiente. A corte de las 11 de la mañana, este es el avance del Plan Nacional de Vacunación en la ciudad. El 49% de los adultos de la ciudad ya con por lo menos una dosis. Estimamos que al terminar esta semana y completar las alcaldías Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, estaremos cerca del 52% de los adultos de la ciudad. También, al terminar la fase de esta semana en Tláhuac, Xochimilco y en las 6 alcaldías que acabo de mencionar, para el 2 de julio, estaremos en alrededor de 32% de las personas adultas de la ciudad con su esquema de vacunación completo. Cruzamos este fin de semana el umbral de las 5 millones de dosis aplicadas en la ciudad, hoy un total de 5,058,264 dosis a corte de hace un par de horas. Siguiente. También, así es como ha evolucionado el Plan Nacional de Vacunación y la cobertura de las personas adultas de la ciudad. Estamos hoy en el 49% de las personas con primera dosis y en la línea verde clara pueden ver cómo proyectamos que avance en los siguientes días. De igual manera, también cómo proyectamos que avance el esquema completo, que es la línea verde más oscura, con un importante incremento en la velocidad de terminar los segundos esquemas en los siguientes 10 días, entre hoy, 22 de junio y el 2 de julio. Estando hoy en 26% de esquema completo y esperando llegar un poco más del 32% para el 2 de julio.
Siguiente. En los adultos de 60 y más no se ha movido mucho, estamos solo atendiendo rezagos, de los cuales hemos atendido ya más de 25,000 rezagos de 60 y más, de los cuales ya 6,345 están completamente vacunados. El 85% de los adultos de 60 y más tienen por lo menos una dosis, y de estos el 96% ya cuentan con su esquema completo. Aquí por alcaldía, como pueden ver, en verde más oscuro es el número de personas con esquema completo por alcaldía. Siguiente. Para 50 a 59 años, ustedes saben, ya terminamos la alcaldía Cuauhtémoc, terminamos el personal educativo de este grupo de edad, y con esto tenemos el 10% de los adultos de 50 a 59 años ya con esquema completo. Esta semana estaremos incrementando esa cobertura en Xochimilco, que va al 5% a corte de hoy en la mañana, y Tláhuac al 6,8%. Estimamos que al completar las alcaldías que les mencioné, las 6 alcaldías que se vacunaron con Pfizer, que son Coyoacán, Tlalpan, Azcapotzalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, sin Álvaro Obregón, estaremos llegando ya cerca del 40% de los adultos de 50 a 59 años ya con segunda dosis en la ciudad. Al día de hoy, el 88% ha tenido por lo menos una dosis. Este número se incrementó en 3% al tomar en cuenta las 36,000 personas que se vacunaron como personal educativo que estaban de este grupo de edad. Siguiente. Y para 40 a 49 años de edad, el 39% de los adultos de la ciudad en este grupo de edad, es decir, 575,994, ya tienen por lo menos una dosis, y estamos iniciando los esquemas completos. Vamos al 7%, apenas con 89,000 personas que se vacunaron con CanSino de personal educativo, y el 2,3% que llevamos en Cuauhtémoc el día de hoy, el 2,1% en Azcapotzalco y el 2,2% en Iztacalco. Posterior a concluir esta semana, las alcaldías donde todavía haría falta vacunar son ya solo 4, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Siguiente. Y ahí termina la presentación. Muchas gracias. Pues este es el programa de vacunación. Las otras alcaldías que quedan de su segunda dosis nos estarán informando esta semana cuando llegan las siguientes vacunas para poder iniciar el proceso de vacunación, para poder terminar la población de 50 a 59 y terminar también primera dosis de 40 a 49 años. Y como saben, ya se abrió la inscripción para 30 años en adelante, y estaríamos esperando pues las llegadas de las siguientes vacunas en la Ciudad de México para poder estar informando cuándo estarían vacunándose esta población. Entonces, esta es la información que queríamos darles el día de hoy. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Wendy Roa, de Grupo Imagen. Doctora, muy buenos días a todos. Doctora, consultarle, no sé si es una percepción o usted nos pudiera comentar si se tratara quizás de una realidad que estamos viviendo en estos momentos con relación a las vacunas, y es que hay quien dice que pues está alentando el proceso de vacunación entre los ciudadanos de aquí de la Ciudad de México. No sé si esto esté pasando porque no ha llegado oportunamente las vacunas o qué es lo que está pasando. No, si se fijan, si vuelven a poner la gráfica de el número de personas vacunadas con tiempo. Así está, tuvimos unas semanas en donde hubo más vacunas. Estamos esperando la vacuna Sputnik, que es la que es otorgada a la ciudad y al Estado de México, pero en realidad comparado con todas las demás entidades de la República, con excepción de Baja California, que ya se vacunaron todos los adultos, o por lo menos todos los adultos que quisieron vacunarse, somos de las entidades que mayor porcentaje de vacunación tiene, es decir, pues casi el 50% de la población con la primera dosis. Entonces, conforme vamos recibiendo, si se fijan, hubo un periodo más o menos que era en mayo, ¿verdad?, en donde realmente fue mucho más lento, y ahora seguimos vacunando con una velocidad importante. Estamos esperando la siguiente llegada de vacunas y por supuesto que va a continuar este programa, pues que es en realidad el único esquema para ir conteniendo un posible crecimiento de la pandemia. Ahora, también han notado ustedes desidia por parte de la población para acudirse a vacunar. Vemos que fue exitoso en el tema de los adultos mayores. Los de 50 a 59
sin duda también acudieron al llamado, pero pareciera que entre el grupo de los 40-49 como que no hay una decisión, o no sé si se trata de gente que ya se vacunó en el extranjero o es gente que pues de plano decide no vacunarse. Sí, el porcentaje de 40-49 es de 75%, en las otras edades era como del 85%, pero recuerden que hay un porcentaje importante de esta población que ya se vacunó cuando se vacunó a personal educativo y personal de salud, que es justamente en esta edad. Entonces, vamos a seguir avanzando y que nos ayuden ustedes a difundir más y, por supuesto, aumentar nuestras campañas de difusión para que más personas vayan a vacunarse. Perfecto. Por otro tema, doctora, si me lo permite, el 1 de agosto estaríamos pues acudiendo a esta consulta para retirar y para enjuiciar a los expresidentes. ¿De qué manera se están preparando ustedes como gobierno de la Ciudad de México? Y también, ¿qué opinión le merece respecto a este camino que pues está ya, estamos casi a un mes de que se lleve, un poquito más de un mes que se lleve a cabo esta consulta? Pues me parece muy bien la consulta frente a esta idea que algunos han promovido de que no hay democracia en el país, pues es el ejercicio más democrático en la historia de México. Es la primera consulta popular que se hace a través de las instituciones electorales a este nivel y es fundamental que la ciudadanía participe. A mí me parece un ejercicio de democracia participativa. Y qué otro tema que no es tan importante, que nos presente pues el pasado y la corrupción del pasado frente a la situación actual y la decisión del pueblo de si quiere enjuiciar o no a los expresidentes. Entonces, me parece un ejercicio en donde todos y todas debemos participar y que se fomente la democracia participativa. ¿Ustedes como gobierno tendrían alguna injerencia en esta consulta, vaya, en el apoyo de la logística? Sí, vamos a preguntar si es necesario de las instituciones electorales y qué tanto puede participar el gobierno en la difusión de la consulta. Tendríamos que hacer las consultas a los organismos electorales, pero como personas, pues toda persona tiene la obligación de, no la obligación, sino la posibilidad de promover esta consulta y desde mi perspectiva sí es fundamental la participación ciudadana, que sea en uno u otro sentido, pero que haya una participación ciudadana en este ejercicio de democracia participativa único en nuestro país y que va a sentar las bases de una manera fundamental, no solamente en términos de este referéndum, esta consulta popular, sino también de lo que significa lo que se está preguntando. Entonces, yo llamo a la participación este 1 de agosto. ¿Qué alcance, desde la opinión de usted como jefa de gobierno, debe de tener el resultado en estas urnas, el valor que le tiene que dar el gobierno, en este caso de México, a lo que opine la gente al momento de ir a consulta? Pues tiene que tener todo, por supuesto, como saben, tiene que participar un porcentaje importante de la población para que sea vinculatoria y por eso es importante la participación. Cada uno tiene su opinión y en particular a mí me parece fundamental este ejercicio democrático y que además se reconozca que se hace ahora este ejercicio democrático, porque es muy fácil estas campañas de las que hemos estado hablando, de desinformación, de que en México no hay democracia, cuando no hay más ejercicio democrático, no ha habido otro sexenio con mayor ejercicio democrático que el que ha habido hasta ahora, y particularmente con esta consulta popular que se va a hacer el 1 de agosto. Y si me permite ya por último, doctora, la semana pasada usted nos anunciaba que iba a tener el lunes una reunión con autoridades tanto de Carso como de ICA. Tenemos entendido que esta reunión ya se dio e incluso hubo participación del presidente de México entre Carlos Slim, usted y el presidente de México. ¿Cuáles fueron los resolutivos? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Cómo se va a trabajar en este proceso de rehabilitación de la línea 12? Sí, no quisiera adelantar en este tema, creo que hay que esperar. Hay una mesa técnica que se está llevando a cabo
que es independiente, y eso es muy importante, del trabajo que hace la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ese es un tema y tiene que haber justicia, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, pero por otro lado, y es nuestra responsabilidad, rehabilitar, reforzar la línea 12 para que empiece a operar lo más pronto posible. Ya los detalles se podrán dar más adelante. Por el momento es lo que podemos comentar. Pero fue en buen términos esta reunión. Asistí yo a la Presidencia de la República, pero no podría comentar absolutamente nada más. Ok. Gracias, doctora. Muy buena tarde. Siguiente pregunta, Adrián Jiménez, de MBS Radio. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Hace pocos días hablaba de esta relación institucional que habrá con los alcaldes que fueron electos en alcaldías donde antes gobernaba Morena. También habló sobre Álvaro Obregón, donde decía que no permitiría que regrese la corrupción. La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, ya respondió y pues dice que efectivamente no habrá regreso de la corrupción porque Morena ya se va y que no habrá borrón y cuenta nueva, que llamará en esta transición a la rendición de cuentas. Quiero preguntarle cuál es su postura frente a esto que está diciendo. Pues usted ha hecho el llamado precisamente a que ya no haya esta polarización. A ver, el tema central aquí, y no, en eso no vamos a dejar de decirlo, es que la ciudad es parte de la transformación que se está viviendo en el país, de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y en esta transformación del país, lo que está de fondo y lo que se está viendo en los distintos lugares del país, y es lo que hemos promovido desde el gobierno de la ciudad, es un modelo distinto, un modelo donde se acaba la opulencia, donde el gobernante gobierna de forma austera, donde está cercano a la ciudadanía, donde se acaba la corrupción y esos recursos públicos son utilizados precisamente para apoyar a la ciudadanía, donde se acaba un modelo económico que lo único que generó es una enorme desigualdad. Eso es lo que está de fondo. Hoy en la elección en la ciudad, y lo sigo insistiendo, lo voy a seguir sosteniendo, hubo una campaña de desinformación muy fuerte y una campaña negra vinculado con distintos temas, y mucha gente olvidó lo que era el régimen del pasado, y eso nos vamos a encargar todos los días de seguirlo diciendo, porque nuestro país está viviendo una gran transformación de la vida pública de México. Entonces no es el que haya un nuevo gobernante y ahí se acabó. Lo que ellos quieren es regresar al pasado, a ese pasado neoliberal, a ese pasado de la desigualdad, a ese pasado de la corrupción. Entonces, como gobernante, por supuesto que voy a gobernar de manera institucional y tengo que gobernar para todos y todas. Pero también tengo el derecho, y creo que es fundamental, decir lo que representamos y que haya un reconocimiento de este cambio que hubo en nuestro país y que estas campañas que ha habido de desinformación, hubo una campaña, por ejemplo, que decía, sal a votar porque es la última vez que vas a votar, que no hay nada más falso que eso, cuando justamente lo que se está buscando es la verdadera democracia. Entonces, hay que defender y hay que seguir diciendo las cosas como son. Entonces, que puede haber debate, qué bueno que haya debates, como hoy dijo el presidente de la República, que se abran las mesas de debate sobre el juicio de los expresidentes. Es fundamental que haya discusión en el país, pero que deje de haber estas campañas de desinformación y que realmente haya un reconocimiento de la ciudadanía de lo que significa esta transformación en nuestro país y lo que representamos en nuestra ciudad frente a esta transformación. Y eso es importante que se conozca y que también se conozca cómo quien en algún momento enarboló supuestamente los derechos de las mujeres, pues históricamente ha sido el que ha abogado en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos reproductivos, de la salud reproductiva, de la igualdad de las mujeres. Entonces, sí es importante que haya esta claridad y este reconocimiento y este debate público en la ciudad. Esta ciudad es una ciudad de derechos y es una ciudad de libertades.
y lo tiene que seguir siendo. Pero también tiene que haber este reconocimiento y este debate sobre qué es lo que cambia en nuestro país y que no haya esta mala información y esta desinformación que privó durante mucho tiempo y que estoy convencida, lo he dicho en estas reuniones que he tenido con la ciudadanía y que voy a seguir teniendo, de cómo a la Ciudad de México le pegó de manera muy fuerte la pandemia, nos aislamos unos de otros y recibimos mucha información y dejamos de discutir y de debatir sobre distintos temas. Esta es una ciudad del debate y de la construcción de ideas, es una ciudad de la educación. Y en ese sentido es fundamental que se dé este debate y lo que representa este nuevo modelo que está hoy en nuestro país y que es completamente distinto a lo que existía antes, a este régimen de corrupción, de privilegios, de desigualdad. Doctora, en este debate que usted plantea, ¿no hay riesgo de polarización por estos señalamientos? Todavía no asumen el cargo y ya hay este tipo de señalamientos y este intercambio de declaraciones. ¿No abona a esta polarización y a esta división que precisamente usted trata de combatir? No, lo que creo desde mi punto de vista es que quien planteó que había dos ciudades de México no fuimos nosotros. Fue esta visión clasista y discriminatoria. Y eso, como jefa de gobierno, es mi obligación decir que eso es falso. Y que aquí si algo nos distingue de muchos otros lugares es nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Y que nadie puede estar en contra de que el que menos tiene tenga la posibilidad de tener una vida digna. Y nadie puede estar en desacuerdo de que la única manera de disminuir violencias es disminuyendo desigualdades. Entonces, eso es algo que es fundamental en el debate de la ciudad. Doctora, por otra parte, y aprovechando la presencia de la doctora Oliva, me gustaría preguntarles, pues finalmente aún siendo con un punto la ciudad retrocede en el color del semáforo y también pues esto abre la posibilidad a las comunidades educativas de que decidan si vuelven o no a clases y no se presentó este programa de pruebas que era uno de los lineamientos para este regreso a clases presenciales. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí lo están preparando? ¿O qué hubo que no se ha presentado este tema de las pruebas en las escuelas? No se escucha, Oliva. Sí. Lo que nosotros tenemos, como ya hemos señalado, son las pruebas masivas en los kioscos y en los centros de salud. En este momento estamos recuperando el número de pruebas, hemos estado incrementando este número de pruebas y en el caso de las comunidades educativas, de las comunidades escolares, lo que se hizo fue atender los reportes de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México de casos sospechosos y se movilizó brigada o se llevó a las personas al centro de salud para atender con pruebas y confirmar o descartar los casos positivos, pero fue a petición específica de las comunidades. Tenemos una capacidad en los centros de salud y en los kioscos de hacer 22,000 pruebas diarias. En este momento estamos alrededor de 6,500. Entonces, la invitación es, no necesitamos hacer pruebas aleatorias en este momento porque estamos con mucha capacidad en los centros de salud y en los macroquioscos de salud para hacer la toma de muestras que sea necesaria. Doctora Oliva, y preguntarle, ¿sigue en 8 los casos confirmados de estudiantes de educación básica aquí en la Ciudad de México? Sí, así es. El último reporte que tenemos de la Autoridad Educativa Federal, que es quien está monitoreando permanentemente en sitio, es que tenemos 8 casos confirmados. Muchas gracias. Y por último, doctora Sheinbaum, preguntarle, yo sé que no quiere dar muchos detalles sobre esta reunión que tuvieron en Palacio Nacional, sin embargo,
me gustaría preguntarle, para darle tranquilidad y esta transparencia de la que habla hacia la ciudadanía, ¿hay disposición de parte de estas empresas para participar y asumir los costos de la rehabilitación de la línea 12 en este primer acercamiento que ya tuvieron hoy? No quisiera decir nada más. Asistí a una reunión a Palacio Nacional, es lo que puedo decir, y en su momento se dará la información que se tenga que dar. Entonces, es importante que así sea y no hay absolutamente nada que esconder, pero sí es importante que se conozca hasta ahí, pues, que asistí a una reunión a Palacio Nacional y después estaremos dando la información con toda transparencia y, por supuesto, con toda claridad y sin absolutamente nada que esconder. Doctora, este hermetismo tanto del empresario Carlos Slim a su salida de Palacio Nacional como el que ahorita está mostrando, ¿no es un signo de alarma para la ciudadanía? No, para nada, para nada, para nada. Que tenga certeza la ciudadanía que primero, como lo he dicho siempre, nosotros estamos del lado de las víctimas y de la justicia. Y eso va a ocurrir y cada instancia tiene su función. Pero hay una parte fundamental que tiene que ver con la rehabilitación de la línea 12 y eso es, pues para quienes usan todos los días la línea 12, usaban todos los días la línea 12, particularmente los habitantes de Tláhuac, que son quienes más interesados están en la rehabilitación de esta obra tan importante. Pero lo más importante es que se dé de manera segura, Entonces, es muy importante que el presidente de la República esté atento a ello, es decir, no solamente es un tema de la ciudad, el presidente está atento a ello, lo ha dicho en sus conferencias mañaneras. Hay una comisión, el día de ayer me reuní con esta comisión que nos ha solicitado información. El secretario de Obras está atento para dar toda esta información y vamos a seguir informando a la ciudadanía conforme vayamos avanzando. Y tengan la certeza, por lo menos ese es mi compromiso con la ciudadanía, con la ciudad, de que va a haber absoluta transparencia en todo. Hoy hay un portal de transparencia inclusive que nos comprometimos, que está ya en línea, y todos los dictámenes que vienen, el primer dictamen que se hizo, los siguientes dictámenes que se hicieron, y esta decisión de adelantarnos, de no esperar al último dictamen para que comience el proyecto de reforzamiento estructural. Doctora, en caso de que hubiera una negativa de estas empresas, preguntarle también si ya hubo este acercamiento con Alstom, que nos decía que también los estaban buscando, no sé si ya hubo este acercamiento, y en caso de negativa, ¿hay recursos? ¿La ciudadanía puede estar tranquila y segura? ¿Hay recursos para la rehabilitación de la línea 12? La línea 12 se va a rehabilitar, eso ténganlo por seguro, y lo más importante es que se rehabilite de manera segura, es decir, no queremos que haya ningún otro problema con la línea 12. Entonces, lo importante es que se rehabilite de manera segura y hasta ahora esta es la información que podemos dar y vamos a seguir informando, ténganlo por seguro. ¿Hubo buen ánimo en la reunión? No podría comentar nada más. Gracias, doctora. Buen día. Gracias. Continuamos con Joana Flores de ASIR. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me gustaría preguntarle, doctora, la Secretaría de Salud Federal alerta ya sobre un posible cambio en la tendencia de la pandemia. Hay estados como Quintana Roo y Baja California Sur donde también ya tienen cifras, pues digamos, alarmantes. Es verano, mucha gente está viajando precisamente de vacaciones a Quintana Roo. Doctora, ¿esto prende algún tipo de alerta en la ciudad también? Bueno, siempre estamos midiendo los casos en la ciudad y creo que lo más importante es dos cosas, yo diría. Uno, que se pueda acelerar el programa de vacunación para que haya mayor inmunidad. Recuerden que hoy estamos en una condición distinta, ya prácticamente todos los adultos mayores de 60 y más años, que era la población más vulnerable, ya están vacunados. Y de 50 a 59 años ya tenemos la primera vacuna y estamos ya en el proceso de la segunda vacuna y ya hay un porcentaje importante de la población de 40 y más que ya se está vacunando. Y lo importante es seguir acelerando la vacunación
para que la pandemia, en caso de que haya un crecimiento de los casos, pues no afecte en términos de hospitalizaciones y de casos graves posibles y lamentables de funciones, que es lo que no queremos, que no quiere nadie. Pero también estamos en una condición distinta. Entonces, por eso yo digo que la ciudad tiene que seguir su camino de reactivación económica, porque también es fundamental. Entonces, es acelerar las vacunas, cuidarnos entre todos, que ya sabemos cómo debemos cuidarnos. Si hay algún síntoma, de inmediato acudir a hacerse la prueba para recibir medicamentos, y si se pone con mayores dificultades, acudir al hospital a tiempo. Y continuar con el programa de vacunación. El uso de cubrebocas, sana distancia, lo que ya conocemos, seguirnos cuidando y ampliar el programa de vacunación para que pues continúe la reactivación económica de la ciudad con seguridad. Doctora, entonces, con este avance de la vacunación, ¿podríamos decir que estaría descartada una tercera ola como en estas entidades? Pues por lo menos no en la magnitud de las que tuvimos previamente, eso es lo que se esperaría. No sé, doctora Oliva, si quisieras comentar algo. Si hubiera un incremento, pues evidentemente no tendría los impactos que tuvieron las otras olas, porque pues ya una población muy importante está vacunada, es decir, casi 50% de la población adulta de la Ciudad de México tiene al menos una vacuna. Sí, así es. La condición que tiene ahora la ciudad en términos de vacunación, de protección de personas en forma individual y de protección de grupo es muy importante, es totalmente distinta a la que se tenía incluso en los primeros momentos en que empezamos a vacunar, y también el hecho de que las personas hemos aprendido y estamos siguiendo estas medidas de protección personal y de cuidado. Ya sabemos que al tener algún síntoma, de inmediato acudimos a un sitio, descartamos o ratificamos si se trata de COVID-19, y eso en todos los kioscos y los centros de salud y las unidades de las otras instituciones del IMSS, del ISSSTE, lo que se despliega es una atención personalizada, un seguimiento, y esto también nos permite una atención hospitalaria oportuna. Tenemos también ya algunos tratamientos estandarizados, y todo el aprendizaje en los grupos médicos, en los centros de salud, es algo muy importante que ya está consolidado por haber enfrentado la pandemia ya durante más de un año y pico. Entonces, tenemos muchas mejores condiciones para ir abriendo las actividades con seguridad, con un control de los aforos, con medidas sanitarias, donde participamos todos, los servicios, los comercios, los empresarios que abren sus actividades, y también la ciudadanía en la vigilancia y en la protección personal. Y por supuesto el gobierno, que no ha dejado de desplegar todas sus actividades intensas desde la prevención, desde la atención oportuna, desde el seguimiento, para dar el mejor servicio a las personas y evitar los casos graves y muy graves, que es de lo que se trata frente a la epidemia de COVID-19, reducir la velocidad de contagios y disminuir la gravedad de los casos. Es decir, sería un impacto mínimo entonces el que pudiera darse en la capital. Doctora, me gustaría, no sé si tengan también el dato sobre cuántas personas entre 30 y 39 años de edad hay en la Ciudad de México ahora que ya se abrió este registro, para saber a cuántas se estarían vacunando. ¿Qué porcentaje es? Ahora te damos el número de, deben ser cerca de 1.6 personas, 1.600.000 personas más o menos. Si quieren avanzamos y ahora damos. Ok, también saber, doctora, si le han pasado reporte de... Sí, exactamente, 1.6 millones de personas. Gracias, doctora. Preguntarle también si le han dado reporte de si abrieron justamente esta semana las escuelas
privadas públicas, como estos centros de aprendizaje? Como Sí, hay diversas escuelas privadas que continuaron con su actividad y públicas también algunas de estas escuelas. Después les damos, si quieren, los números que tiene exactamente la Secretaría de Educación Pública. Doctora, ayer también, no sé si nos pudieran compartir el parte médico de Poli, esta chica que fue atropellada, y preguntar también, ayer la familia pedía apoyo de expertos, de más especialistas, buscan una segunda opinión. ¿Cómo podrían también gobierno de la ciudad apoyarlos para darles tranquilidad? Mencionan que han tenido buen trato en el hospital, pero que buscan esta segunda opinión. ¿Cómo podrían hacer, doctora, para calmar a la familia? ¿Quieres Sí. comentar, Oliva? Sí, el parte médico no lo damos porque son datos personales, solo es suficiente con saber que está muy grave, que Poli está muy grave y se está teniendo toda la atención que requiere. En Joco tenemos de los mejores especialistas en trauma grave y desde el primer momento se ha atendido con calidad y también con mucha cercanía. El día de ayer, el director general de prestación de servicios médicos y urgencias, el doctor Ábalos, habló directamente con la familia para, el director del hospital también, para decir que no había problema si querían tener alguna otra opinión, que estábamos abiertos a esa posibilidad, pero que sí la joven está grave y que tiene los mejores tratamientos y los mejores especialistas en trauma severo, como es digamos, la especialización de este Hospital General de Joco. Entonces no hay ningún problema, se dejó abierta la puerta para que pudieran acercarse a esas segundas opiniones, pero también asegurando que desde el primer momento se ha tenido la mejor atención en este hospital especializado en trauma grave. Gracias, doctora Oliva. Y doctora, jefa de gobierno, también sobre este caso, Diego N., su defensa va a buscar reclasificar el delito, cambiarlo de tentativa de feminicidio. Me gustaría conocer su opinión y si habría algún llamado al Poder Judicial, porque pues sería como el caso de Abril, donde también se reclasificó el delito y terminó lamentablemente en la tragedia. Sí, entiendo que la Fiscalía tiene otra opinión distinta a la que están planteando los abogados y pues mucha gente vio el video de cómo hay una agresión directa, ¿no? Entonces depende de la Fiscalía obviamente, pero sé que la fiscal está muy atenta al tema. Doctora, también no sé si en la reunión de gabinete le habrán dado algún avance, algún informe sobre el caso también de la mujer que ayer lamentablemente murió en este marco del simulacro. Sí, hasta ahora lo que parece que fue un accidente, no quisiera yo confirmarlo hasta que no estuvieran listos todas las periciales de la Fiscalía General de Justicia, pero fue lo que informó el día de hoy la fiscal. Pero no quisiera adelantarme más, dado que pues tienen que terminar todas las periciales de la Fiscalía. Y finalmente preguntarle sobre el tema del metro. Ya no me quedó claro, ¿sí tuvo contacto con Alstom o apenas está en eso? Estamos en eso, vamos a tener contacto con todas las empresas para esta mesa técnica, repito, independiente de las resoluciones de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También el día de ayer, doctora, el líder del Sindicato Nacional del Metro mencionaba sobre este equipo técnico que se conformó para elaborar este proyecto ejecutivo, pero mencionaba que los expertos del metro que tienen más de 50 años de operando la red, incluso la gente de la propia línea 12, pues no ha sido contactada y les gustaría participar. ¿Qué respuesta le podría dar a esta posibilidad de incluir a los propios trabajadores? No, por supuesto que sí. De hecho, muchos de los expertos que están participando son ingenieros estructuristas. Pero, por ejemplo, en la evaluación del túnel participaron los trabajadores del metro y se les va a seguir consultando y siendo partícipes de estas decisiones, pero hay una parte pues que tiene que ver con una expertise muy especial que es el tema de la ingeniería en estructuras, ¿no?
Doctora, ¿y qué va a pasar con los trenes que están detenidos? ¿Se siguen pagando en dólares? ¿Habría también alguna posibilidad de buscar a CAF y llegar a un arreglo o va a continuar pagándose? No, sí, hay dos partes que tiene el contrato y se está revisando también. Una parte de pago fijo y otra cuando esté en operación. Y la secretaria de Finanzas le di instrucciones para que inicie pues un diálogo con esta empresa mientras se sigue toda la revisión de los dictámenes. Se perdió Ya no te escuchamos, Joana. la voz de Joana. ¿Aquí me oyen? Perdón, Sí, ahora doctora, sí. no me permití abrir el micrófono. Nada, en finalizar, doctora, también ayer mencionaba el dirigente nacional del sindicato del metro que él no ha podido tampoco conversar con la directora del metro en más de 40 días. A ver si usted ha tenido alguna reunión con ella. Hay mucha gente en redes que pues dice que está desaparecida, en fin. No, ella está haciendo su trabajo y sí es muy importante que hubo varias reuniones con el Sindicato Nacional, con el líder del Sindicato Nacional, una en particular con el secretario de Obras también para que conociera la información y se han estado haciendo recorridos con los trabajadores del metro, particularmente en el túnel, inclusive hay minutas firmadas. Gracias, doctora, es todo. Buenas tardes a todos. Gracias. Concluimos con la conferencia. Gracias. Gracias.